Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Alejandro Reyes y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario del mercado cripto en el que vamos a comentar la gran caída que hubo ayer en el mercado durante la noche que hizo que Bitcoin cayera a los 94.000, que Ethereum cayera a los 3.500 y que muchas altcoins cayeran entre un 10 y un 30% en cuestión de minutos y se liquidarán del mercado cripto casi 2 billones de dólares en menos de 24 horas. Así que en este vídeo vamos a ver qué pasó, por qué pasó y cómo me ha afectado a mí personalmente. Es decir, qué stop loss me ha saltado y también qué operaciones he abierto, qué criptomonedas he comprado gracias a esta corrección del mercado. Así que vídeo muy importante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo un poco cómo están los precios en el día de hoy, cómo hemos estabilizado un poco el mercado después de estas caídas tan fuertes. Y bueno, vemos que de momento la caída del Global Crypto Market Cap ahora mismo es del 2% con respecto a ayer. Estamos en 3.48 trillones, así que la caída tampoco ha sido tan fuerte con la recuperación que ha habido esta mañana. Vemos que Bitcoin se sitúa en los 97.000 dólares, mientras que Ethereum lo hace en los 3.680, con una caída del 1.4 y del 4.6% respectivamente. Entonces, como veis, la caída tampoco ha sido tan exagerada en Bitcoin, que se mantiene bastante bien, vamos a decir, bastante decente, mientras que Ethereum sigue sufriendo un poquito más, pero la caída muy fuerte ha venido del lado de las altcoins, que venían mostrando una fortaleza muy grande en los últimos días, con mucha euforia en el mercado, con subidas muy verticales, y esto tarde o temprano podía pasar, era una posibilidad, y hoy vemos caídas superiores al 10% en muchas de las altcoins más alcistas de las últimas semanas, como por ejemplo XRP, que cae hoy un 10%, Cardano, que cae hoy un 11%, Avalanche un 11%, Shiba un 12%, Polkadot un 13%, y como vemos aquí prácticamente todas caen entre un 6 y un 15% en las últimas 24 horas, aunque hubo momentos durante ayer por la noche que la caída era incluso del 20, el 25 o el 30% en algunas de ellas. Entonces, ¿qué ha provocado esta caída tan fuerte de las altcoins? Pues la verdad es que no hay una noticia importante, negativa para el mercado ni para ninguna de las altcoins, sino que simplemente ha sido una corrección técnica que no viene fundamentada por una noticia negativa a nivel macroeconómico o a nivel fundamental, sino que simplemente ha sido una limpieza de longs, ya que de la misma forma que comentamos la semana pasada como las manos fuertes habían limpiado el precio de Bitcoin de gente apalancada tanto en shorts como en longs, sí que es verdad que había mucha gente apalancada en longs, o sea, en posiciones alcistas en altcoins, y lo que han hecho las manos fuertes es limpiar el mercado, tumbar un poquito los precios, y como mucha gente estaba apalancada con stop loss pues en un 10% de caída más o menos, o en un 15%, al caer los precios en esos porcentajes saltan todos los stop loss. Esto hace que la gente tenga que vender otra vez y eso hace que el precio siga cayendo y al final veamos liquidaciones y caídas del 25 o el 30%, que es lo que llegamos a ver ayer, ¿vale? Entonces, como vemos, la caída fue prácticamente solamente tan fuerte en las altcoins, porque en Bitcoin, como veis, caímos desde los 100.000 dólares más o menos, que es donde habíamos cerrado la vela semanal, hasta prácticamente los 94.000 dólares para luego rebotar otra vez hasta los 97. En Ethereum caímos desde los 4.000 hasta los 3.500 para luego rebotar a los 3.600 y pico, o sea que ha sido un poquito más fuerte en Ethereum que en Bitcoin, pero como digo, en las altcoins ha sido donde se ha llevado pues toda la caída más potente, y vemos que caímos desde los 1.13 trillones de market cap en el total 3, hasta caer incluso a los 928, es decir, una caída del 17,5%, para luego estabilizarse aquí en los 985, pero aún así es una caída en las últimas horas del 14% generalizada en el mercado de las altcoins, y esto, como digo, no tiene una razón fundamental o macroeconómica, simplemente es una limpieza de longs, ya que después de esta subida tan fuerte y tan vertical que habíamos visto en las altcoins en las últimas 4 semanas, desde que ganó Trump, habíamos subido en el mercado de las altcoins prácticamente un 100%, y es normal que venga una corrección de este tipo, una limpieza de longs, que a nivel técnico es sana a medio plazo, pero que obviamente a corto plazo deja a mucha gente fuera del mercado. Y eso personalmente me ha afectado a mí también, os lo tengo que decir, y es que me han saltado varios stop loss con la caída que hemos visto en las últimas horas. El primero que me ha saltado ha sido el de ARKM, que lo tenía aquí en 1.61. La semana pasada habíamos conseguido vender la
la primera mitad de la posición, el primer take profit aquí en 2.67, pero con la caída de ayer nos ha echado aquí en 1.62, nos ha saltado el stop loss de la otra mitad y luego el precio se ha estabilizado aquí en torno a los 1.82. En TIA, por ejemplo, que habíamos entrado la semana pasada en torno a los $7.7 y que pintaba súper bien, también nos ha sacado aquí en 6.05 para luego estabilizarse en los 6.5. Y la otra que nos ha saltado el stop loss ha sido INJ, que habíamos entrado aquí en torno a los 29 y nos ha sacado aquí en torno a los $26, aunque luego tengo que decir que se nos ha reinado alguna que otra orden de compra que todavía teníamos puesta en niveles más bajos en INJ y por eso todavía tengo un porcentaje pequeño del portafolio, que es lo que compré ayer cuando cayó el precio de manera tan rápida. Entonces, la verdad es que, como veis, después de haberme sacado en muchos de estos stop loss, luego el precio se ha recuperado un poco y ha subido y está por encima del stop loss. Entonces, esto obviamente es hablando mal y pronto, es una putada para los que operamos con stop loss, porque muchas veces cuando ocurren este tipo de liquidaciones tan fuertes del 20, del 30%, obviamente tenemos un stop loss puesto del 15 o del 20% y por tanto las posiciones que tenemos ahí se nos liquidan, se nos salta el stop loss y hay el riesgo de que después de que suceda eso el precio rebote y se estabilice en niveles más altos al que se nos ha vendido esa posición. Y eso es un riesgo bastante, bueno, no es muy alto, pero es un riesgo que fastidia bastante cuando ocurre y esta ha sido una de las ocasiones en las que lo ha hecho, pero también hay que tener en cuenta la contrapartida de este riesgo, que es que si no tienes ese tipo de stop loss, si la caída del 30% luego no ve un rebote como el que hemos visto hoy y sigue cayendo a un 40 o a un 50%, ahí te quedas atrapado en una posición en pérdidas del 50% y ahí sí que es el problema. Y yo prefiero 1000 veces tener stop loss del 15% que me saque muchas veces por liquidaciones y que luego vuelva a estabilizarse. Prefiero perderme ese rebote y esa subida y limitar mis pérdidas que no tener límite en mis pérdidas y que me coja una caída fuerte del mercado globalizada, o sea, generalizada, y de repente tener las posiciones o el portafolio en general en un 40 o 50% abajo, que es lo que no me permito a mí mismo. Yo gestiono el riesgo de este modo y sé perfectamente cuánto voy a perder de mi portafolio si hay una caída del 40 o 50% del mercado. Entonces yo siempre limito la pérdida a X porcentaje del portafolio y es lo que me ha pasado esta vez. Esta vez pues no me ha beneficiado ahora mismo porque obviamente me ha vendido muchas criptomonedas a un precio inferior al que está ahora mismo, pero no sabemos todavía cómo va a reaccionar el mercado de aquí a finales de semana. Igual vemos un rebote al alza y me he perdido esa subida, o igual cae otra vez, volvemos a ver caídas fuertes y yo al no tener ya esa exposición a estas criptomonedas pues no veré más pérdidas en mi portafolio. Entonces, obviamente esto depende mucho de la gestión del riesgo de cada uno, de su perfil de inversor, de la tolerancia al riesgo y yo personalmente prefiero operar con stop loss y limitar la pérdida total del portafolio a X porcentaje y pues perderme en estas ocasiones pues en los rebotes que hemos visto en esta ocasión. Aún así, decir que en cuanto se me vendieron estas criptomonedas, tanto en el portafolio agresivo como en el conservador, llegamos a un porcentaje de cash de 40-45% en los portafolios y por tanto alguna compra quería hacer. Entonces, en el caso del portafolio conservador, hemos comprado dos altcoins que son VR, que me gusta bastante, Victoria VR del sector del metaverso y los videojuegos, que la verdad es que venía haciéndolo bastante bien a nivel técnico. Teníamos aquí una acumulación y una lateralización muy clara en torno a los 0.006 que llevamos aquí rebotando desde prácticamente julio de este año y vimos cómo salía el alza a principios de noviembre formando ya máximos y mínimos crecientes. De hecho, este patrón es una bandera alcista muy clara en la que tenemos un primer impulso alcista y luego una consolidación que ya estaba empezando a romper al alza, pero con la corrección del mercado pues volvimos a caer aquí hasta los 0.011 y ha sido donde hemos entrado y creo que después de haber pues roto esta bandera alcista que como veis es bastante clara, la voy a dibujar mal pero se ve bastante claro cómo la está rompiendo el alza, está proyectando una subida hasta los 0.019, creo que después de la corrección que hemos visto, a pesar de ella, creo que vamos a seguir viendo esta proyección cumplirse y creo que vamos a llegar a los 0.018 en el corto plazo y por tanto me he entrado en esta criptomoneda, aquí con el stop loss en los 0.009, que es un 20% de pérdida, y un take profit aquí en 0.0185, que es un potencial de 60% y por tanto un ratio de riesgo-beneficio de 3:1. Y la otra que hemos comprado ha sido Track,
que se llama también Original Trail, que también está en KuCoin y que venía también con una tendencia alcista súper clara, con máximos y mínimos crecientes constantemente desde finales de octubre. Y bueno, la verdad es que fue una de las que menos cayó en el día de ayer, mientras muchas caían un 10, 20 o incluso un 30%, pues Track prácticamente solo caía un 5 o 6, y eso es muy importante. Si una criptomoneda aguanta muy bien una caída generalizada del mercado de criptomonedas, significa que tiene mucha fuerza alcista, muchísima demanda, y por tanto creo que después de formar un nuevo mínimo creciente aquí en torno al dólar 0,7, creo que es muy probable que vayamos a buscar los máximos históricos que están aquí en 1.52, y por eso hemos entrado en este nivel con este objetivo de conseguir un 38% de beneficio, con un stop loss del 12, que lo convierte en una operación que tiene un ratio de riesgo-beneficio de 3.2 a 1, y por tanto también es muy atractiva. Es el tipo de ratios que busco yo en las operaciones de mi portafolio. Y estas son las dos criptomonedas que hemos comprado para el portafolio conservador, mientras que para el portafolio agresivo hemos comprado 3 meme coins de la red de Base, que esas no os las voy a compartir porque todavía estamos haciendo alguna que otra operación en el grupo privado y obviamente tengo que darles prioridad a ellos, pero bueno, muy pronto las compartiré. Y bueno, si queréis también estar al tanto de alguna operación que hacemos, también os invito a uniros a la comunidad gratuita de WhatsApp, que la podéis acceder a ella haciendo clic en el primer enlace que veréis en la descripción, y ahí comparto algún movimiento también que hacemos en el grupo privado. Y nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que pues haya podido explicar bien qué ha pasado, que no hay ninguna razón fundamental ni macroeconómica detrás de estas caídas, simplemente son una liquidación de longs en las altcoins que estaban muy sobreapalancadas en las últimas semanas, y que seguimos con el mercado alcista, que nadie se piense que este es el fin del bull run, ni mucho menos. Esto es una corrección más dentro de un mercado alcista y hay que seguir enfocados y hay que seguir rotando el capital del portafolio en los sitios donde tenemos un ratio de riesgo-recompensa más atractivo también según nuestro perfil de riesgo. Y nada, chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo para todos.